y puede tomar su lugar, por favor. Quiero hablarle de este tema que es los palíndromos bíblicos. Déjeme explicarle que la Biblia es todo un misterio. Hay tanto que aprender de la Biblia. Hasta el orden de los libros es un misterio. ¿Por qué Dios permitió que los pusieran en ese orden? Algún propósito había ahí, y realmente hemos visto cosas hermosas. Otro de los temas que quisiera que tal vez abordamos más adelante es los códigos que aparecen en la Biblia, en el original. Ese es un tema, los códigos bíblicos, que nuestro apóstol estuvo hablando hace muchos años, cómo metiendo los textos hebreos y entresacando letras a cada cantidad de distancia, cada 5 letras, cada 5 sacó una, cada 5 sacó una, cada 5, y se forman frases reveladoras, impresionantes. Los códigos bíblicos, o sea que hay mucho misterio en la Biblia. Pero una cosa que es bien linda y que hay mucho que ver, este solo es un piochazo a una beta que vamos a ver ahora, son los palíndromos. Los palíndromos son palabras que se leen igual de adelante para atrás y de atrás para adelante, se leen exactamente igual. Ese es un palíndromo, una palabra que se lee igual hacia adelante y se lee igual hacia atrás. De eso es lo que quiero hablarle. Y hay palíndromos de palabras en español en la Biblia, pero palabras en español, y hay palíndromos en el original, palíndromos en el hebreo. No nos va a dar tiempo ver todo, pero sí quisiera ver por lo menos los palíndromos en español. Y vamos a leer como base Marcos 4:24, que dice: también les decía, cuidaos de lo que oís. Yo aquí quiero que veamos, me quiero detener un momentito aquí, hermano. Quiero ir despacio. De todos modos, el tema no lo voy a abarcar todo, pero dice cuidaos. Hay que cuidarse uno de algunas cosas. Hay que cuidarse de personas, porque dice la Biblia que uno debe de apartarse de aquel hermano que ande desordenadamente. Así dice la Biblia. Uno se tiene que cuidar. Ay, es que uno tiene que ser misericordioso y tiene que amar al hermano. Sí, ámelo, pero apártese. Es que amarlo no quiere decir que ande de manita sudada con él. Ámelo, pero apártese, porque si anda desordenado, anda hablando mal de su pastor, no tiene padre ni madre, ni chucho que le ladre, entonces dice: mira, yo realmente, yo así no puedo andar, ¿verdad? Te amo y te bendigo, pero no puedo andar contigo. Entonces se tiene que cuidar uno también de los 5 falsos ministerios, ¿verdad? Eso lo vimos hace unas semanas. Cuidados de los falsos escribas arrogantes, cuidados de los falsos profetas, cuidados de los perros, cuidados de la falsa circuncisión, cuidados de los malos obreros, que son la antítesis de los 5 ministerios. Esos son que uno tiene que revisar de qué se debe de cuidar en cuanto a la enseñanza de estos falsos ministerios. También la Biblia dice que uno se debe de guardar de la levadura, de cuidarse de la levadura de los fariseos. Bueno, hay muchas cosas que la Biblia dice, pero mire qué interesante que aquí dice también: cuidaos de lo que oís. No solo desde un púlpito, por favor. Cuidaos de lo que oís en todo. Desde luego, pues vamos a tener cuidado de lo que oímos desde los púlpitos. No porque se predica en un púlpito se le va a decir amén a todo. Yo lo aprendí eso desde niño. Mi pastor decía constantemente: no le diga amén a todo. Analice la palabra y luego diga amén. Si es de Dios, pues diga amén, ¿verdad? Si es de Dios, diga amén. Amén. Entonces hay que tener cuidado de lo que se oye, pero también hay que tener cuidado de lo que se oye, no de los púlpitos, de lo que se oye de otras personas, de lo que se oye en las noticias, de lo que se oye. Hay que tener cuidado para que uno no se vaya de boca y vaya a tener un concepto equivocado de una cosa porque le prestó atención a algo que no le tenía que prestar atención. Eso le pasó a Eva,
qué le tenía que estar prestando atención a la serpiente? ¿Acaso no era suficiente que Dios les hablara? Ella tenía que ponerse a hablar con la serpiente. Entonces la serpiente le cambia su manera de pensar. Eso también lo hablamos, porque lo que hizo fue que le lanzó una doctrina, una verdad, una mentira, pero disfrazada de verdad. Y ella la recibió como una verdad, pero realmente era una mentira. ¿Cuántas cosas uno las recibe como verdad, pero son mentiras? Por eso aquí dice que hay que tener cuidado con lo que uno oye. ¿Cuántas veces uno ha recibido como una verdad algo contra un hermano y tal vez era mentira? ¿Cuántas veces uno ha recibido como una verdad una noticia y resulta que después era mentira? ¿Y sabe qué es lo peor? Que los noticieros no piden disculpa después de que dicen algo que no es cierto. Hay cosas que no son ciertas. Puede ser que sí hayan cosas ciertas, pero hay que pasarle la lupa, hermano. Entonces hay que tener cuidado con lo que se oye para que uno no vaya a tener un concepto equivocado de una cosa. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad? Hay que tener cuidado, cuidado. Pero luego dice, porque con la medida con que midáis, entonces oiga, pues ¿cómo lo relaciona? Lo que yo oigo me va a llevar a medir algo, pero puede ser que yo lo mida equivocadamente, porque yo ya estoy predispuesto. Mire hermano, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted le dicen, mira, te voy a presentar a fulanito de tal, solo que ese es bravo, vos ahí tenés cuidado. Entonces a usted se lo presentan, pero usted ya va con prejuicio, porque ya le dijeron que es bravo. Y ya cuando usted lo empieza a conocer, resulta que no era así, pero le costó romper la barrera porque ya lo habían prejuiciado. Mira, con ese hay que tener cuidado vos, porque ese es mal cuate, y resulta que es un cuate mejor que el que se lo dijo a uno. Pero entonces uno empieza a tomar decisiones, empieza a tomar medidas, empieza a tomar acciones de acuerdo a lo que oyó. Por eso es que dice que hay que tener cuidado con lo que uno oye, porque uno puede tomar una medida, y lo peor es que con la medida que yo mido, con esa me van a medir, no al que me lo dijo, sino que a mí. Entonces con la medida con que midáis se os medirá y aún más se os dará. Esta medida es la palabra metreo, que es de donde viene metro, con la medida con que midáis, es metreo en el griego. Pero si hablamos de metro, pues es medir algo. Eso se puede ver desde el lado negativo, pero también desde el lado positivo. Si yo mido mal algo, entonces con la misma medida mala que yo mida, me van a medir. Pero si yo mido bien algo, con la misma medida que medí, con esa me van a medir y un poquito más. Entonces también se puede ver como lo bueno. Sí me va a entender, ¿verdad, hermano? Amado, está muy callado usted ahora. Da gloria a Dios todavía. Entonces, con la medida con que midáis, ¿cómo estás juzgando a tu hermano? Así te van a juzgar. Con la medida con que midas, con esa te medirán. Se puede ver negativo y positivo. Ahora aquí quiero entresacar lo del palíndromo, porque le empecé a hablar de los palíndromos. Entonces, con la medida con la que mido, con esa me van a medir. O sea que la medida que me está viniendo a mí, yo mismo la establecí. Yo mismo puse la medida. Tú mismo pusiste la medida de tu problema, pero también puede ser que tú mismo pusiste la medida de tu bendición. Entonces a veces uno le pone medida a la bendición porque mide muy poco ora, entonces la bendición tiene medida. Muy poco sirve, la bendición ya tiene su medida. Muy poco se santifica, la bendición ya tiene su medida. Entonces uno pone la medida. Y a veces ponemos medida más grande para lo negativo y medida más
pequeña para lo de Dios, para la bendición. Entonces esta noche yo le quiero decir, pongamos medida grande para la bendición y podamos y reduzcamos la medida de lo malo. Cuando usted sienta que ya está hablando mal de alguien, póngale freno a su lengua, ponga candados en su boca, detenga eso para que la medida sea corta y cada vez acórtela más. Cuando esté juzgando, acorte la medida y empiece a ponerle más medida a lo que es de Dios, a veces ponerle más medida a su bendición, empiece a alargar el metro cuando se trate de las cosas de Dios, para que la bendición venga más. Pero el punto es que uno pone la medida, uno la da y entonces regresa. Ese es el palíndromo: va y regresa, va y regresa. Y esas son las palabras que quiero hablarle, algunas de ellas. Una de ellas es Natán. Natán se lee igual al derecho y al revés. ¿Ya lo vio? Este es un palíndromo, este es un profeta en la Biblia. Aparece aquí en 2 Samuel 7:2. Y el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces ahí está un palíndromo, Natán. No vamos a ver los contextos bíblicos ahorita porque vamos a entresacar las palabras palíndromo, porque si no nos detenemos mucho ahí, ¿verdad? Natán. Natán quiere decir dar. Dar quiere decir Natán. Ese es uno de los palíndromos. Con la misma vara con que mides, con esa serás medido. La medida de la bendición tú la pones. ¿Cuánto vas a buscar? ¿Cuánto te vas a meter? ¿Cuánto vas a adorar? ¿Cuánto vas a alabar? ¿Cuánto vas a leer la Biblia? ¿Cuánto? Tú pones la medida de la bendición. Entonces aquí está poniendo una medida. Y la medida en este palíndromo es dar. La medida es dar. El metro aquí se llama dar. El metro de dar. Entonces yo le pregunto, ¿cómo estamos con nuestro metro de dar? Porque con la misma medida nos medirán y un poco más. Entonces, para lo bueno, calidad. Porque si el metro que estoy poniendo me van a medir un poco más, ya la hicimos, hermano. Entonces creo que, miren, nosotros muy pocas veces hablamos del dar en el sentido monetario, porque acuérdese que yo le he explicado que la prosperidad de Dios viene porque viene. Conforme prospera nuestra alma, viene la prosperidad. Sin que andemos detrás del dinero, Dios nos prospera, hermano. Miren, nosotros no hablamos de la prosperidad. ¿Y la gente cómo la prospera a Dios? ¿Cómo la ha prosperado el Señor? Dios ha sido bueno. Yo le aseguro que si yo llamo a varios de ustedes a testificar de las cosas que Dios ha hecho cosas grandes en medio de nosotros, hermano. Hermano, ¿cómo Dios prospera? Y no hablamos de la prosperidad. Sin embargo, también creo yo que es necesario que nos recordemos que Dios sí mira a su pueblo cuando está dando. Y el metro se llama dar, ¿verdad? Con el mismo metro con que mides, con ese te medirán y un poco más. Entonces yo le he explicado que el dar es un tema bien amplio. Hay algunas cosas porque tenemos que hablar ahí de dar cosas que no necesariamente son dinero, sino, por ejemplo, dar amor, dar confianza, dar ayuda, de muchas maneras, dar comprensión. Entonces ahí dice, tú quieres comprensión pero no das. Tú quieres que te comprendan pero no das comprensión. Tú quieres que te amen pero no amas, aunque la palabra ama también es un palíndromo, que ahí la vamos a ver. Pero en el sentido de dar en la cuestión monetaria, yo creo que el Señor pone su mirada. Si usted ve al principio de la Biblia, el Señor puso su mirada cuando Caín y Abel ofrendaron.
Usted mira a Ananías y Zafira, Dios estaba viendo con qué corazón estaban ofrendando. Usted mira a aquella viuda pobre, Dios estaba viendo con qué corazón estaban ofrendando, estaban dando. Entonces, ¿cuál medida fue más grande? Si hablamos del dar económico, el dar material, ¿la medida de los ricos o la medida de la viuda pobre? ¿Qué metro era más grande? Fíjese qué tremendo, porque yo no sé si me prestan un billete de a 100 y uno de a 20, se los voy a devolver. Ahí está. No, a mi esposa no se lo devuelvo. Allá. Ahí está, muy bien. Entonces mire pues, tengo uno de a 100 y uno de a 20. Si lo miramos así rápido, a la ligera y desapasionadamente, ¿cuál medida es más grande? El de a 100. Pero si lo miramos como lo mira Dios, no necesariamente. Porque puede ser que el de a 20 que el hermano me dio, ese ha sido su salario de todo el día. Y puede ser que el día 100 que mi esposa me dio haya sido su salario de una hora. No sé si me voy a entender. Entonces el billete es más pequeño, pero la medida es más grande. Porque esto significa todo su día de trabajo. Esto significa una hora de trabajo. Entonces, ¿cuál fue la medida más grande? Tuvo que ser la de la viuda. Porque esas dos blancas que ella echó, era todo su sustento. Todo su sustento. La Biblia no amplía si era todo el sustento del día o todo el sustento del mes. Digamos que era todo su sustento del día. Todo lo del día lo echó. Entonces la medida era más grande. No es que el billete sea más grande, sino conforme Dios nos ha bendecido. ¿Cuánta medida vamos a poner? Conforme Dios nos ha bendecido. Así que, palíndromo, Natán, dar. Nosotros le ponemos medida a nuestra bendición. No vamos a pedir ofrendas hoy, hermanos, definitivamente que no. Pero nosotros le ponemos medida a nuestra bendición. Mire que hemos hecho a veces proyectos donde a veces decimos, hermano, allá atrás tenemos un proyecto, por favor, usted quiere dar una ofrenda, pasa con la hermana encargada y nosotros miramos que hay gente que siempre da. Y yo estoy seguro que Dios ha visto eso, hermano. Dios lo ha visto, y no necesariamente que sea el que tenga más dinero, sino que sí, que tiene ya en su corazón siempre dar. Están poniendo una buena medida para su bendición. Yo quiero que le diga al hermano, pongamos buena medida para nuestra bendición. Dios nos va a bendecir, hermano, pero nosotros ponemos la medida. ¿Cuántos quieren más bendición? Aprendamos a confiar en Dios, a desprendernos a veces, hermano, y sobre todo si Dios nos mueve a hacer algo. Porque eso quiere decir que ahí detrás de eso hay otra cosa que uno ni siquiera se imagina. Yo le he explicado con respecto a eso, es que si el Señor le dice da el día 100, y usted tenía uno de a 10 y uno de a 100, y usted el día 100, da el día 100, entonces a veces uno se justifica a sí mismo diciendo, no, estos son mis pensamientos. Y yo le aseguro que sus mismos pensamientos no le dirían eso. Si está inquieto por darle a 100, no es usted, es Dios el que lo está inquietando. Entonces ahí es donde uno tiene que aprender a probar al Señor y a confiar en Él. Echa tu pan sobre las aguas, que con el tiempo lo recogerás. Con la misma medida te van a medir, pero un poco más. Las medidas buenas ya la hicimos, hermano. Amén. Levante su mano y diga, Señor, yo quiero aprender a dar cada día más.
Quiero aprender a dar con amor, con alegría, con entendimiento, no con carga, no por obligación. Señor, quiero aprender a darte con amor. Amén. Denle un aplauso al Señor esta noche, hermano. Miremos otro palíndromo, el palíndromo Abba. Pues Abba, aunque esta es una palabra aramea, pero como así la escribieron, porque yo estoy basándome en cómo están escritos los textos, no tanto en ir a los diccionarios, porque ya en los diccionarios hay un montón. Esta es una palabra aramea que quiere decir papi, no papá. Ab, solo la palabra ab quiere decir papá, pero la palabra Abba quiere decir papi. Cuando un hijito le dice a su papá, le dice papi. Ese es el Señor que se quiere manifestar no solo como nuestro Padre, sino como nuestro papi. Papi, que nos tiene en su regazo, que tiene cuidado de nosotros, hermano, que está pendiente, que nos acaricia cuando necesitamos una caricia, que nos consuela cuando necesitamos un consuelo, y de vez en cuando también nos pega un cinchazo cuando nos estamos portando mal. Pero es el papi que está interesado en nosotros. Esa es la palabra Abba. Esta palabra en Romanos 8:15 está la palabra. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos papi, Abba Padre. Entonces allí note que dice que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos. Entonces aquí no se va a medir al padre, sino que se va a medir al hijo. El espíritu de adopción ya nos lo dieron, pero ¿cuál es nuestro comportamiento como hijos? Mi medida como hijo, ¿cuál es? Porque hay diferentes tipos de hijos, los papás que tienen hijos, sobre todo si tienen muchos hijos, sabrán la diferencia que hay entre un hijo y otro, ¿verdad? Hay hijos que son agradecidos, son respetuosos, cuidadosos de sus padres, y hay hijos que son malagradecidos, consentidos. Por eso la Biblia incluso dice, ¿verdad?, que el hijo consentido llegará a ser vergüenza de su madre, dice, ¿verdad? Porque nunca le tocaron un pelo. Ay, pobrecito el niño, sí, pobrecito, pero mire lo que está haciendo, ¿va? Hay que disciplinarlo. Entonces, dependiendo de muchas cosas, hay muchos factores, porque la formación de los hijos depende de varios factores, ¿verdad? Empieza en casa, pero también el ambiente secular también los envuelve muchas veces. Pero después de todo eso, hay diferentes tipos de hijos. Cada hijo pone la medida. Y a veces cuando hay padres que cuando fallecen y tienen mucho dinero hacen su testamento y tratan de ser lo más justos en su testamento. No porque es el chiquito, no porque es el grande, no porque es la mujer, no porque es el hombre, sino que tratan de ser los más justos de acuerdo a la medida de cada hijo. Cuando eso se da, el hijo debería, digamos, en esa suposición, el hijo debería entender si de plano a ella le tocó tal cosa, porque él es el que estuvo con ella hasta el final, él es el que estuvo con el papá hasta el final, ella estuvo con la mamá hasta el final. Entonces eso se debería de entender. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces los padres no dejan testamento, entonces por lo tanto le dejaron problemas a sus hijos. Y en segundo lugar, el que menos cuidó de los padres es el que muchas veces pide más. Pero en las cosas de Dios, ahí Dios no puede ser burlado. ¿Cuál es la medida de hijo? Perdone que me metí en ese tema, aunque me metí bien rápido, ¿verdad?
¿Cuál es la medida de hijos que nosotros estamos dando con el Señor? ¿Qué tipo de hijos somos? Porque yo puedo decir yo soy hijo de Dios, sí, pero ¿qué tipo de hijo? Un hijo agradecido, un hijo que sirve al Padre, porque así dice la Biblia en Malaquías. El Padre los perdonará, Dios los perdonará como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Pues hay hijos que sirven a sus papás. Entonces miremos nosotros cuál ha sido la medida de hijo. La del hijo pródigo, la del hijo que se quedó en casa. ¿Qué tipo de hijos? Creo que una forma en la que el Señor nos pone a practicar esa medida es con nuestros padres espirituales. Porque podemos decir que yo soy hijo de esta casa, amén. ¿Qué tipo de hijo? ¿De tipo de hijo? Y aquí quisiera comentarle algo que a veces se pone un poquito complicado decir eso, hermano. Se lo voy a decir con cariñito, tratando de que no duela mucho. Pero uno sí se da cuenta, ¿sí? Yo soy el papá de la casa. Parece que no me doy cuenta de algunas cosas, pero sí me doy cuenta de algunas cosas. Vamos a vender garnachitas por el proyecto. Y algunos que como que no es con ellos, hermano. Pero dicen, no, pero es que soy hijo de esta casa. Sí, pero un hijo que no le importa la casa. No, se lo dije muy fuerte, ¿verdad? Si se lo iba a decir suavecito. Pues si soy hijo de la casa, me tiene que importar la casa, me tiene que importar el papá. Le voy a poner otro ejemplo. Hace algunos años, unos 5 años, 6 años, no me recuerdo, me puse bien malo, hermano. Tenía una infección y pasé 2 semanas sin predicar y con unas fiebres que no me dejaban. Solo 2 hermanos me fueron a visitar en esas 2 semanas. Algunos me preguntaron por WhatsApp, por lo menos, ¿verdad? O por algún... Pero digo yo, está bien, el padre se tiene que interesar por los hijos, cómo están, cómo están sus proyectos, cómo están sus planes. Si alguien está enfermo, pues preguntarle cómo va, cómo está bien. Pero también los hijos se tienen que interesar por los padres, pienso yo. Entonces yo lo que siento es que me voy a pasar ya ahí de este punto, ¿verdad? Pero creo que la paternidad espiritual es una forma de ejercicio que Dios permite, es una forma de práctica, para que nosotros veamos que a través de que la medida la ponemos nosotros. Si nosotros queremos medida de bendición grande del Padre, del papi celestial, pues creo que el Señor nos pone a ejercitarnos espiritualmente con la paternidad espiritual y también incluso con la paternidad biológica. Amén. ¿Cuántos hijos les gusta ser bendecidos? Llegar con su papá y que el papá lo bendiga. Amén. Nos gusta eso. ¿Cuántos hijos quieren que el Señor, que el Padre de las luces los bendiga? Diga conmigo, yo quiero la bendición de mi papá. Seamos buenos hijos. La medida la ponemos nosotros. El Padre es bueno. El Padre celestial es bueno. Su pastor se puede equivocar. También es bueno, es buena gente el pastor, ¿verdad? Pero se puede equivocar. Pero el Padre de las luces no se equivoca. Y Él desea bendecirnos. ¿Cuántos quieren la bendición del Padre? Diga conmigo, yo quiero la bendición del Padre. Otra vez, papi, dígale, papi, bendíceme por favor. Amén. ¿Y tú sabes qué está diciendo Él? Yo te voy a bendecir. Pero tú pones la medida. Tú pones la medida. Yo quiero bendición de mi papá, pero quiero que sea un buen hijo. Entonces aquí es la medida, la ponemos. ¿Qué tan hijos somos? ¿Qué tan buenos hijos? Así va a ser la bendición del Padre. Amén. Seguimos. Ana.
Este es un nombre bíblico también, que es un palíndromo, ¿verdad? Se lee igual para adelante, igual para atrás. 1 Samuel 1:15. Pero Ana respondió y dijo: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Aquí está Ana. Este es el nombre que quiero mostrarle. Ay, se me fue esto. Ana. Una de las formas de traducir Ana es mostrar misericordia. Es una de las formas que se traduce Ana. Mostrar misericordia. Entonces, si yo quiero misericordia, lo primero que tengo que hacer es mostrar misericordia. Por eso una de las bienaventuranzas que dice es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces la misericordia es amor por lo que no sirve, amor por la miseria. Eso quiere decir misericordia. Misericordia a veces se confunde con perdonar. Por ejemplo, alguien comete un error y le dice: tenga misericordia de mí, perdóneme, ¿verdad? Bueno, realmente ahí lo que va a hacer es perdonar, pero la misericordia es ver qué tan bajo cayó la otra persona y pasar por alto eso, no restregárselo. Entonces, como consecuencia de eso la va a perdonar, pero primero lo que hizo fue pasar por alto lo bajo que cayó la persona. A veces nosotros, hermano, nos falta misericordia. Sí queremos que Dios nos trate con misericordia, pero no somos muy misericordiosos, que digamos, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera pensamos en los demás, solo pensamos en nosotros. Este palíndromo nos invita a pensar en los demás, pensar en aquel que tiene necesidad. Mire que nuestro corazón, incluso para ayudar al necesitado, a veces se endurece. Y muchas veces nuestra justificación es justificada, valga la redundancia. Nos estamos justificando, pero tenemos cierta razón. ¿Cómo lo va a ayudar si ni trabaja? Entonces uno se justifica, ¿eh? No lo va a ayudar porque el que no trabaja, bueno es que no coma, ¿verdad? Sí, puede ser. Ya se justificó, no hay problema, no lo ayude. Pero nuestro corazón se esconde detrás de la justificación, y a veces puede ser que la gente esté pasando grandes necesidades y uno pudiendo ayudar y no ayuda. Yo no le digo que usted resuelva los problemas del mundo ni que quite el hambre del mundo, no, pero Dios pone siempre en nuestro camino personas a las que le podemos mostrar misericordia. ¿Se recuerda cuando el Señor habla de la misericordia? Es la parábola. ¿Se recuerda el título de la parábola? Una vez yo le hablé que los títulos de las parábolas se los pusieron los hombres. Eso no está en los escritos originales, sino que el hombre, cuando tradujo la Biblia, empezó a separar los textos y le puso títulos, pero esos títulos eran a criterio del que estaba traduciendo. Entonces yo le explicaba: la parábola del hijo pródigo, ¿se debería llamar hijo pródigo o se debería llamar el Padre misericordioso? Padre de misericordia, pero le pusieron como título el hijo pródigo. Yo no estoy hablando de alterar el texto, yo lo que le estoy diciendo es que el título se puso a criterio del traductor, pero se pudo haber puesto otro título. Pues hay una parábola que se llama el buen samaritano. ¿De qué estaba hablando Dios realmente? El Señor Jesús, que es Dios también, ¿verdad? Pero ¿de qué estaba hablando Él cuando habló del buen samaritano?
Estaba hablando de la misericordia. Estaba hablando del prójimo. Y de hecho le dice, ¿quién es el prójimo de aquel que fue golpeado por los ladrones? Y él mismo le responde, le dice, el prójimo es el que mostró misericordia. Entonces había uno golpeado en el camino y hubo alguien, fíjese que pasó un sacerdote y un levita, pero no tenían misericordia. Y pasó el buen samaritano y él tuvo misericordia. Entonces, hermanos amados, yo quiero mucha misericordia de Dios. ¿Y sabe por qué la necesito? Tal vez yo la necesito más que usted, o no sé, ¿verdad? O nos ponemos a discutir a ver quién la necesita más. Pero yo la necesito mucho porque muchas veces soy bien gacho, hermano. Muchas veces, hermano, ando volando bajo, hombre. Muchas veces mis pensamientos no son acordes a los pensamientos de Dios. Muchas veces mis actitudes no son las que Dios espera. Y entonces yo lo que quisiera es llegar con Él y decirle, Señor, ten misericordia. Y que en este momento me den misericordia. Yo quiero la misericordia de Dios. Todos necesitamos misericordia de Dios, hermano. El que tiene necesita misericordia y el que no tiene también. El que tiene necesita misericordia de Dios para no volverse altanero ni arrogante, y que Dios lo ayude a administrar bien lo que tiene. Y el que no tiene necesita misericordia de Dios para salir adelante, que el Señor lo levante. El que está enfermo necesita misericordia de Dios para sanidad, pero el que está sano necesita misericordia de Dios para mantenerse sano. Todos necesitamos misericordia de Dios y todos le fallamos al Señor de una u otra manera. Entonces yo quiero llegar delante de Él y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Y que sin decírselo, Él se acuerde de las veces que yo he tenido misericordia también. A nosotros como pastores nos toca que juzgar casos a veces, ¿verdad? Acuérdense que en la Biblia hay dos tipos de juicios. Hay uno prohibido y hay uno que se da autorización. El juicio prohibido es el juicio cuando se señala a una persona, cuando se pone el dedo señalador. Entonces dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ese juicio no está permitido. Pero hay un juicio que sí está permitido, que es el juicio que se le delegan a las autoridades. ¿No deberían ustedes haber juzgado ese caso en la iglesia?, pregunta el apóstol Pablo. Pues había un caso que había que juzgar, había que tomar una decisión. Eso ya no es un señalamiento por una cuestión personal, sino que es parte de la tarea pastoral juzgar un caso. Y entonces yo creo que a veces el Señor, cuando juzgamos los casos, también los ministros nos dice, ¿cuánta misericordia vas a aplicar? Sin necesidad que uno sea más misericordioso que Dios, ¿va? Ah, que ese pastor es misericordioso. A todo lo pasa por alto. No, momento, misericordia es hasta dónde puedo tratar con cariño y con amor esto, sin pasar por alto la disciplina. Sí va a haber disciplina, pero con misericordia. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, misericordia. Diga conmigo, misericordia. Que aprendamos a mostrar misericordia con aquel que tal vez no tiene las mismas prerrogativas que nosotros. Amén. Muy bien, sigamos. Reconocer. O sea, se lee igual hacia adelante y se lee igual hacia atrás. Reconocer. Qué bonito este palíndromo, hermano. 1 Corintios 14:37. Esta Biblia creo que es la Biblia palabra de Dios, creo que es, hermano. Perdone que
no le puse la traducción, pero no es las Biblias, no es ni la Reina Valera ni la Biblia de las Américas, sino yo le he explicado que cuando no pongo la traducción es la Biblia de las Américas, y cuando es otra traducción yo se la pongo, pero aquí se me fue. Creo que es la Biblia Pueblo de Dios o Palabra de Dios. Dice: si alguien cree que es profeta o que tiene un don espiritual, tiene que reconocer que todo esto que les escribo es una orden del Señor. Pero si no lo aceptas, no serás aceptado. Entonces aquí está diciendo, si tú dices que eres espiritual, si tú dices que tienes un don, una de las cosas que deberías de entender es que lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy escribiendo, no es de mi propia cuenta. No es algo personal, sino que es algo que viene de Dios. Tienes que reconocer que lo que les estoy escribiendo viene de Dios. Si tan espirituales se creen, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Tienen que reconocer que lo que les estoy diciendo viene de Dios. Aquí déjenme aprovechar un poquito el contexto, y ahí me voy a quedar con la palabra reconocer. ¿Cómo es que a veces aún la gente que se dice ser espiritual no reconoce lo que viene de Dios, sino que muchas veces lo pone una barrera y dice: no, de plano el pastor por mí lo dijo, de plano el pastor tiene algo contra mí, por mí lo dijo? Pero ya hay una cuestión realmente no espiritual, sino carnal. Y yo quiero decirle que cuando algo viene de Dios, y con esto ya casi termino, hermano. Cuando algo viene de Dios, aunque sea doloroso, aunque sea como un limón sobre una herida, uno debería decir: amén, yo sé que eso viene de ti, Señor. Mire qué lindo cuando alguien acepta que las cosas vienen de Dios y las pone por obra. Le voy a contar un testimonio que sucedió ahorita el fin de semana. El evangelista Héctor Dubón predicó en La Nueva un tema muy bonito, y él explicaba que hay hijos que crecieron en hogares de padres cristianos, pero que no han tenido un encuentro con el Señor, sino que lo que hicieron los hijos fue adoptar una religión como la adoptan en otras religiones. Es como los musulmanes adoptan su religión, como los católicos adoptan su religión. Entonces ahora viene, y también los cristianos adoptan su religión, los niños. Entonces él estaba explicando que nuestros hijos tienen que tener un encuentro personal con el Señor. Estaba explicando eso, y él dijo lo siguiente: pregunte a sus hijos en su casa si ellos ya tuvieron un encuentro con el Señor. Y predicó, y terminó de predicar. Entonces ayer se me acerca una hermana y me dice: pastor, ayer, el domingo que llegamos a la casa, yo le pregunté a mi hijo. O sea que no se volvió oidor olvidadizo, sino que se fue a su casa y se fue así de tú a tú con su hijo a preguntarle si había recibido al Señor en su corazón, y qué tan genuinamente, cómo había sido, cuándo fue, y a preguntarle, ¿va? Entonces puso por obra la palabra, no la estuvo cuestionando. Entonces a veces nos cuesta poner por obra la palabra porque no reconocemos que viene de Dios, sino que anteponemos el vaso que Dios está utilizando. Incluso con las profecías, la Biblia no da autorización para juzgar el vaso, sino para juzgar la profecía. Si quieres, juzga la profecía, pero realmente deberías de abrir tu corazón. De repente Dios te quiere hablar en la profecía. Hay gente que juzga los vasos y no juzga la profecía, y si es de Dios o no es de Dios. Si Dios le puede hablar a uno, hermano, hasta la burra de Balaam habló y no le dijo nada bonito, lo regañó.
Dice, ¿qué cosa? Entonces ahí reconocer que algo es de Dios, esa es mi medida. Entonces eso me va a dar un crecimiento espiritual. Cuando nosotros no reconocemos que algo es de Dios, nos estamos quedando estancados. Puede ser que Dios esté usando a alguien de la alabanza para ministrarnos. Es reconocer que Dios los usa a ellos también para ministrarnos. Una profecía, reconocer que Dios puede usar a cualquiera de nosotros para bendecirnos y darnos una palabra, pero reconocer que algo es de Dios y ponerlo por obra, esa es mi medida. Mire, con todo respeto, pero si uno viene a la iglesia a juzgar vasos, no se va a llevar nada de la iglesia. Pero si uno viene a la iglesia diciendo, Señor, yo quiero todo lo que viene de ti, y Dios va a ir usando los diferentes vasos para bendecirnos. Si ustedes reconocen que esto es de Dios, eso es lo que está diciendo Pablo, ustedes reconocen que eso es de Dios, entonces ustedes van a ser aceptados. Pues no lo aceptan, no serán aceptados. Reconocer, esa es la medida, ese es el metro. Si me ayudas con el piano, por favor, voy a ir finalizando ya, se me fue el tiempo. ¿Cuántos llevamos? Natán. ¿Qué quiere decir Natán? Dar. Abba. ¿Qué quiere decir Abba? Papi, papito, que es mi nivel de hijo. Esa es la medida, la doy yo. ¿Qué tan buen hijo soy? Ana, mostrar misericordia. Reconocer cuando algo viene de Dios y no prejuiciarme del vaso. Eso es de Dios, eso es de Dios, yo lo recibo. Está duro, eso está duro, pero es de Dios y lo voy a poner en práctica. Entonces yo pongo la medida, pero si yo lo voy haciendo a un ladito, lo voy metiendo bajo la alfombra, esa es la medida que estoy poniendo también. Dígale que está a la par suya, no pongamos bajo la alfombra lo que viene de Dios. Dígale pues, no pongámoslo en práctica. Amén. Amén. Esos son los palíndromos. Yo quiero cerrar este mensaje porque hay más. Mire, avivar, aviva. Somos. ¿Qué somos? Ama, amor. Sometemos. Ojo. Ata. Entonces eso está en la Biblia, esas palabras. Oro, no de oro de una piedra preciosa, sino de orar. Hay varias, pero con estas 4 que yo le he puesto, yo quiero sacar el principio y ese es el que quiero ministrar. La medida de la bendición la ponemos nosotros. Nosotros ponemos el metro hasta donde queremos la bendición. Yo quiero que se ponga de pie esta noche y que le digamos, Señor, yo quiero agrandar la medida